Bienvenidos a la conferencia sobre el análisis del decreto 351 del año 1979, que es el Reglamento General de Higiene y Seguridad del Trabajo de la República Argentina. En este caso estamos en la segunda parte de la conferencia, donde vamos a tratar el anexo 1, título 1, capítulo 1. Esta es una conferencia en la modalidad sincrónica, es decir, del otro lado no hay nadie mientras estoy grabando y explicando estos temas, y la idea es que puedan acceder a partir de YouTube o de otras redes de video al material en el momento que lo consideren adecuado y necesario. En la primera parte vimos desde el punto 1 al punto 10 y en esta segunda parte vamos a ver el análisis a los 4 primeros artículos del decreto y después vamos a ver el título 1, el capítulo 1 del anexo 1. Vamos entonces a entrar en el análisis de estos 4 primeros artículos, que son artículos de forma, que no son de una aplicación práctica concreta en la vida cotidiana laboral, pero que no está de más hacer un pequeño análisis de los mismos. El primer artículo aprueba los anexos los anexos 1 al anexo 8, que forman parte del decreto. Esta manera de armar el decreto en anexos es muy común. Toda la normativa de salud y seguridad del trabajo normalmente está armada así en anexos. ¿Por qué? No puedo dar una respuesta, pero bueno, el decreto 351 está formado por 8 anexos, de los cuales el anexo número 8 fue derogado en el año 1996. El artículo número 2, este es muy importante entender, porque cuando vimos la parte 1, la prelación normativa o la jerarquía normativa, vimos que un decreto solamente puede ser modificado por una norma de igual jerarquía, es decir, por otro decreto. Una resolución no puede modificar un decreto. Segundo punto, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo no emite decreto porque lo hace solamente el presidente. La Superintendencia de Riesgo del Trabajo emite resoluciones y disposiciones. Es el máximo nivel jerárquico de normativa que puede emitir la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Pero este artículo 2 del decreto 351 en el año 2003 fue modificado por el artículo 1 del decreto 1057. Y este artículo le permite, lo autoriza, lo faculta a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo a modificar el decreto 351 del año 79. Por lo tanto, puede ser, no tengo en mente en este momento un ejemplo, pero puede ser que aparezca una resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo modificando, no solamente reglamentando, sino modificando el decreto 351. Artículo 3. El artículo 3 es totalmente formal y deroga al decreto anterior, al 351, que es el decreto 4160 del año 73. Y el artículo 4 es totalmente formal, pero muy importante desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, porque es la orden que da el presidente en este caso, que es el que hace y el que firma el decreto, para que se publique en el boletín oficial. Sin este artículo, el decreto no podría haber sido publicado nunca en el boletín oficial. Vamos a entrar ahora de lleno al análisis del título 1, capítulo 1 del anexo 1. El título 1 que estamos analizando tiene solo un capítulo que se denomina establecimientos. El artículo 1 habla de que todo establecimiento que se instale en el territorio de la República o que se amplíe o modifique debe dar cumplimiento a la ley y a las reglamentaciones. Es decir, está hablando de abril del 79 hacia la actualidad. Es lo que toda empresa hoy en día debería estar cumpliendo. Es decir, el artículo primero habla, como dice este esquema, del año 79 hacia la actualidad. Ahora, el artículo 2 habla hacia el pasado, habla de abril del 79 hacia el pasado, porque dice aquellos establecimientos en funcionamiento o en condiciones de funcionamiento, es decir, que al momento de
de aprobarse, de publicarse este decreto, ya estaban en funcionamiento, ya estaban produciendo o estaban en condiciones de hacerlo. Por lo tanto, también deben adecuarse a la ley 19.587 y a los reglamentos. Hay que también recordar o recalcar que este artículo 2 de la ley, del decreto, perdón, fue modificado por el artículo 2 del decreto 1057 del año 2003. Simplemente cambió la cuestión de que esta adecuación se debe hacer conforme a la forma y a los modos que establece la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Está en relación con el artículo segundo de la ley del decreto. Es decir, como dice el esquema, el artículo primero habla hacia el presente y el artículo segundo habla hacia el pasado. Más allá de que toda normativa se aplica desde el momento en que se publica en el boletín oficial hacia el futuro, no son retroactivas las normativas legales, en este caso por tratarse de un bien superior como es la vida y la salud de un trabajador, también en este caso el decreto lo hace al decreto retroactivo. El artículo 3 le suma a lo que es el concepto de empleador, el concepto de empresa, el concepto de establecimiento, tres figuras. Dice las firmas comerciales, sociedades o empresas o personas de existencia visible o ideal que compren, que exploten, es decir, yo no soy el dueño, pero estoy explotando un campo para sembrar, estoy explotando un pozo petrolero, o administro un establecimiento, como suele suceder en un edificio de viviendas o un edificio de oficinas, donde no hay un solo dueño del edificio, donde hay varios dueños y por lo tanto legalmente tiene que haber alguien que administre ese edificio, que es lo que pasa en los edificios de vivienda normalmente. Bueno, ese administrador adquiere y toma las funciones y las responsabilidades que le corresponden por ley al dueño o al propietario de una actividad comercial, laboral o empresaria. El artículo 4 es un artículo que habla del concepto del término establecimiento y por lo tanto amplía la idea de lo que ya establece el artículo segundo de la ley 19.587. Para eso vamos a repasar este artículo segundo de la ley. Entonces, el término establecimiento, explotación, centro de trabajo o puesto de trabajo, lo que podemos decir cualquier lugar de trabajo, designa un lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza. Y le suma la presencia circunstancial, permanente, eventual, transitoria, donde las personas físicas, los trabajadores, deban permanecer o deban asistir. El esquema de este artículo segundo de la ley lo podemos ver en esta presentación. Acá están todos los conceptos importantes de este artículo segundo. Por lo tanto, un establecimiento, es decir, un lugar de trabajo, designa la unidad técnica. No hay una definición que es la unidad técnica, pero se puede entender con lo que suele llamarse normalmente la oficina técnica, la oficina de ingeniería, el lugar donde se piensa y se administra la producción. O también designa la unidad de ejecución, es decir, donde se produce, donde se trabaja. Y este establecimiento y este lugar de trabajo es un lugar donde se realizan tareas de cualquier índole o naturaleza. Y cabe aclarar esto, el concepto de establecimiento, que habitualmente lo tenemos, o al menos yo lo tengo muy circunscripto a la tarea de trabajo en un edificio o trabajo bajo un techo, puede ser un trabajo en la calle, manejando, caminando, o cualquier otra situación similar que no sea lo tradicional de trabajar, que es sentado o frente a una máquina bajo techo en un establecimiento construido, o un establecimiento físico. El artículo 5 del decreto está alineado con su homónimo de la ley 19.587.
donde habla que el Poder Ejecutivo puede usar normativas de organismos estatales, privados, nacionales o extranjeros. Vamos a repasar ahora el artículo 5 de la ley y recordar o aclarar que el artículo 5 del decreto fue modificado por el artículo 3 del decreto 1057 del año 2003, que le agrega simplemente aprobados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Nada más, no fue un gran cambio de este artículo. Como estamos viendo, el artículo 5 de la ley le permite, o como herramientas de ejecución, le permite adoptar normativas técnicas de organismos privados, instituciones especializadas, públicas o privadas, o convenios internacionales en la materia. Artículo 6 del decreto. Para entender este artículo hay que pararnos en el año 1979, donde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no existía todavía y por lo tanto existía la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, que fue tomando nombres similares durante los distintos gobiernos, pero que se llamaba básicamente igual. Por lo tanto, lo que está diciendo es que las normas que vaya a dictar o que dictó la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo van a integrar parte de este reglamento, porque las dictó bajo el decreto 4160 del año 73. Por lo tanto, está asumiendo que toda esa normativa que dictó bajo otro decreto siguen siendo válidas. En el año 1996, con la ley 24.557, se crea la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y esta absorbe a la ex Dirección Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo, y las normas que fue emitida por esta dirección aún están siendo vigentes, salvo que expresamente hayan sido derogadas. Acá está el artículo 35 de la ley 24.557, donde la primera parte crea la Superintendencia del Riesgo del Trabajo como una entidad autárquica dentro del Ministerio de Trabajo, y en su segunda parte dice que absorberá las funciones y atribuciones de la Dirección Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Y por último, también similar al artículo 5 del decreto y alineado con el artículo 5 de la ley, la autoridad de aplicación, que es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo actualmente, puede incorporar reglamentos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT o la Organización Mundial del Trabajo. El ejemplo que me viene a la cabeza en este momento es que la resolución, la 743 del año 2003, que trata accidentes industriales mayores, tiene como base una normativa de la Organización Internacional del Trabajo. Es el único ejemplo que en este momento me estoy recordando. Muchas gracias por acompañarme en esta conferencia, espero que les sea de utilidad, que les sirva, y nos estamos viendo en la próxima, en la parte tercera. Dios los bendiga y que tengan un muy buen día.